Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. A través de Crónica del Sureste les habla Enrique Hernández Torruco. Hoy con un tema por demás interesante. Ernesto Che Guevara. Fue un político, escritor, periodista y médico argentino-cubano. Le voy a dar una muy breve reseña de su biografía y de su accionar de este político revolucionario Ernesto Che Guevara. Uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana entre 1953 y 1959. La fecha de nacimiento que aparece en su acta de nacimiento es del 14 de junio de 1928. Julia Consteina, periodista y amiga personal de la madre de Ernesto, Celia de la Serna, ha contado que éste le confesó que se encontraba embarazada al momento de casarse, que la verdadera fecha de nacimiento su hijo fue el 14 de mayo y que la partida de nacimiento fue falsificada a un mes más tarde para evitar el escándalo Guevara, y participó en la revolución hasta 1965 en la organización del Estado cubano. Desempeñó varios cargos en su administración y de su gobierno, sobre todo en el área económica. Fue presidente del Banco Nacional y ministro de Industria. Y en el área diplomática actuó como responsable de varias funciones importantes. Convencido Ernesto Che Guevara de la necesidad de extender la lucha armada a todo el tercer mundo, impulsó la instalación de focos guerrilleros en varios países de América Latina entre 1965 y 1967. Él mismo combatió en el Congo y en Bolivia, y en este último país fue capturado y ejecutado de manera clandestina y sumaria por el ejército boliviano, en colaboración con la CIA el 9 de octubre de 1967. Revolucionario iberoamericano, junto con Fidel Castro, a cuyo movimiento se unió en 1956. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros: hasta la victoria siempre. Ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda.
fue uno de los principales artífices del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Desempeñó cargos de gran relevancia en este nuevo régimen, pero insatisfecho con la incorporación de los despachos y fiel a su propósito de extender la revolución a otros países de Latinoamérica, en 1966 tomó su actividad guerrillera en Bolivia, donde sería capturado y ejecutado un año después. Ernesto Che Guevara entregó así su vida a la lucha contra el imperialismo y la dictadura. El Che Guevara se convirtió en el máximo mito de la revolución. Fue prácticamente de inmediato un ícono de la juventud de mayo del 68. Y su figura ha quedado como símbolo atemporal de unos ideales de libertad y de justicia que, como los héroes de antaño, juzgó más valioso que la propia vida. Todavía en nuestros días se extiende con frecuencia en las acciones contestatarias aquel perfil suyo basado en la célebre fotografía de Alberto Korda. Ya que Cuba no reconoce el derecho de los Estados Unidos ni de nadie en el mundo a determinar qué tipo de armas pueda tener dentro de sus fronteras. En este sentido, solo acataríamos acuerdos multilaterales con iguales obligaciones para todas las partes. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Ernesto Che Guevara nació en una familia acomodada de Argentina, en donde estudió medicina. Su militancia izquierdista le llevó a participar en la oposición contra Juan Domingo Perón. Desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela, Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región, y participando en múltiples movimientos contestatarios, experiencias que lo inclinaron definitivamente hacia el marxismo. En 1955 Ernesto Che Guevara conoció México, y ahí en México conoció a Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Ahí trabó amistad y se unió al grupo como médico y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, Guevara se convirtió en el lugarteniente de Fidel y comandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia la isla, la parte central de la isla. Participó en la guerra de Santa Clara en 1958 y finalmente en 1959 entra a La Habana poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. El triunfo de esta revolución
prácticamente se vio facilitado por la situación insostenible que vivía Cuba en esos años. Pese a tener Cuba la más alta situación per cápita, pero había un desequilibrio social que se repetía en los contrastes en los mercados entre el campo y la ciudad. En el campo político, la corrupción, la inoperancia se había acentuado hasta el límite insospechado bajo el régimen despótico y autoritario de Fulgencio Batista. Su gobierno logró hacer coincidir en su contra a los sectores más dispares de la opinión. La economía cubana, en extremo condicionada por la presencia de Estados Unidos, se basaba en el turismo, en las áreas urbanas y en una agricultura, pues de hecho de carácter capitalista, que había generado un numeroso proletariado rural determinante en el proceso revolucionario. El nuevo régimen revolucionario concibió a Guevara la nueva nacionalidad cubana y lo nombró jefe de la milicia y jefe de la reforma agraria en 1959, luego presidente del Banco Nacional y ministro de Economía en 1960 y finalmente ministro de Industria en 1961. En aquellos años, Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales en los que denunció frontalmente el imperialismo norteamericano. En un viaje alrededor del mundo, se entrevistó con personajes importantes de la vida política que se estaba gestando en ese momento en 1959. Entre otros viajes conoció a dirigentes soviéticos y a los chinos, como el caso de Mao Zedong. En la tarea de la construcción de la nueva sociedad en Cuba, especial en el campo de la economía, el Che Guevara fue uno de los más incansables colaboradores de Fidel. En la polémica económica que tuvo lugar en los inicios del nuevo régimen, se decantó por una interpretación original, creativa y no burocrática, ni institucional, de los principios marxistas, buscando un camino para la independencia, y se esforzó por la industrialización del país, llevándolo y con la ayuda de la Unión Soviética. Una vez fracasado el intento de la invasión de la isla por los imperialistas, y se da el carácter socialista de la Revolución Cubana en 1961. Su ímpetu de revolucionario profesional lo hizo abandonar Cuba en secreto en 1965 y marchar al Congo, en donde luchó en apoyo del movimiento revolucionario en marcha, convencido que solo la acción insurreccional armada era eficaz contra el imperialismo. Relevado ya de sus cargos en el Estado cubano, el Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para avanzar una revolución que esperaba que fuese de ámbito continental, valorando la posición estratégica de Bolivia. Eligió este país como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera tener impacto y irradiar toda la zona para poder en un momento dado llegar a su objetivo. Al frente de un pequeño grupo, intentó poner en práctica su teoría. Sin embargo, no era tanto esperar. Las condiciones de Bolivia eran muy difíciles, pero aún así no era tan práctico llevar a cabo el plan de Ernesto Che Guevara. Y en 1966 su acción no prendió en las bases bolivianas. Desde un principio su grupo, bautizado como Ejército de Liberación Nacional y compuesto por veteranos cubanos de Sierra Maestra y algunos comunistas bolivianos, se encontró con la falta de apoyos de los campesinos, ajenos por completo al movimiento, sin ningún respaldo popular en el mundo rural y sin apoyo en las grandes ciudades, por el rechazo de las organizaciones políticas comunistas. Las posibilidades de éxito menguaron drásticamente. Aislado en una región selvática en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, Ernesto Guevara fue
delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército boliviano en la región del Valle Grande, en donde fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967, dado que el Che Guevara se había convertido en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo. Los militares bolivianos, aconsejados por la CIA, quisieron destruir el mito revolucionario, asesinándole para después exponer su cadáver, fotografiarse con él y enterrarlo de manera clandestina. En 1997, los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, en donde fueron enterrados con todos los honores del régimen de Fidel Castro. La imagen de Che Guevara queda incompleta si no se considera, junto a la de él, revolucionario sus facetas como ideólogo y teórico de la guerrilla, de la lucha armada en pequeños grupos, como única forma revolucionaria de actividad posible en los países. De hecho, prácticamente su desarrollo. Sus ideales se han expuesto en textos como el famoso mensaje de la Tricontinental en 1967 y el ya citado libro de la Guerra de Guerrillas en 1960. Si bien escribió muchísimos libros, la mayor parte de su obra está inédita. La integran manuscritos, cartas, discursos, planos y sobre todo artículos publicados en El Verde Olivo, el órgano de las Fuerzas Armadas cubanas, en las que el Che ostentaba el grado de comandante. Los más recordados son aquellos en los que evoca la Revolución Cubana, una revolución que inicia en 1059 y los siguientes años, y los de política económica contra el burocratismo en 1963 y siguientes años. Major Guevara, since the success of the revolution, the Cuban economy, according to all reports, has seriously deteriorated in every sector. Industrial output, the vegetable crop, the sugar harvest last year, which hit a low of 3.5 million tons. How do you account for this economic regression? La pregunta es una afirmación, en primer lugar. Entonces lo primero que hay que hacer es destruir la afirmación y después contestar la pregunta. La afirmación de que todos los aspectos de la economía cubana se han deteriorado durante el transcurso de la revolución es falsa. Russia is pouring a great deal of money into the Cuban economy each day. Now, what would happen to the economy of the island if that aid suddenly stopped? Estas afirmaciones de las cantidades diarias corresponden efectivamente al modo de pensar norteamericano, y el concepto de inversiones tal vez responda un poco a la idea que los norteamericanos hacen de lo que es ayuda. La ayuda norteamericana a Estados Unidos se revierte a los estados americanos del sur, se revierte después contra esos propios estados. Major Guevara, much external evidence indicates that the Marxist system of economics simply doesn't work, doesn't provide a bountiful life for its people. After 47 years of trial, the Soviet Union still cannot feed and house and clothe their people properly. Do you think it's possible that the Marxist system just doesn't provide the proper incentive to create a really high level of productivity? ¿Usted tiene alguna tendencia a deslizar afirmaciones en las preguntas? Yo tengo que volver a destruir primero la afirmación para después contestar la pregunta. Usted afirma que está demostrado que el marxismo no da, el sistema marxista no da bienestar a la gente. Yo creo todo lo contrario. Del diario que Ernesto Che Guevara había ido escribiendo durante toda su vida, se publicó de manera póstuma, la parte de la guerrilla boliviana, Diario del Che en Bolivia, en 1968. Este último número, que relata su lucha guerrillera en Bolivia, inmediatamente anterior al día de su captura, constituye el más impresionante testimonio de su vida. El Che describe el día a día de la guerrilla por dentro en su aspecto cotidiano, las mil dificultades prácticas, las debilidades, los errores y litigios entre compañeros
y su precario estado de salud. Y eso da lugar a un cuadro nada idealizado, pero es sobre todo el estilo casi distanciado de este diario, incluso en los momentos más difíciles, lo que revela el lado humano del Che Guevara en el último periodo de su vida. En su ánimo brindaba una enorme calma y una profunda serenidad debidas a la íntima convicción de lo justo de sus ideales y la más sonada aceptación del riesgo de morir en la lucha. Agradezco mucho a través de Crónica del Sureste. Les habló Enrique Hernández Torruco. Muy gentiles, muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.